Bueno, buenas noches. Ya son un minuto para las 19:30. Muy rápido. Nos incorporamos a la transmisión. Y es importante que podamos analizar algunas consideraciones respecto a lo que ha sucedido el día de ayer en lo que es la presentación de estas nuevas encuestas y de lo que estos resultados están señalando. Siempre va a ser importante también decir que en la medida en la que van apareciendo las encuestas, diferentes analistas políticos, medios de comunicación, comunicadores políticos, gente que está interesada con un resultado determinado, intenta darle una connotación o una interpretación donde pueda señalar algo que responda o que garantice sus mismas ansiedades políticas. Esto es muy importante decirlo, porque independientemente de lo que le pueda gustar a unos y a otros, en definitiva las encuestas señalan sobre el número frío, señalan algo que se puede leer e interpretar rápidamente. Muchas veces los números o los porcentajes que encontramos en las encuestas o con las que no colmamos nuestras expectativas, estos porcentajes terminan señalando un curso de acción que definitivamente o no se anota dentro de las expectativas que tiene un determinado grupo o sirven para poder realizar algunas otras interpretaciones que le van dando una forma que no se condice con la realidad. Y aquí hago un rápido paréntesis. Cuando miramos una encuesta y determinadas interpretaciones con un subjetivismo muy claro, o con una intencionalidad de acomodarlas, por ejemplo, no digamos el nombre, a lo que una institución defensora por la democracia en la ciudad de La Paz intenta ver, y la primera lectura que señalan y dicen es: la segunda vuelta está absolutamente clara, y empiezan a establecer comparaciones, Arce Mesa, Arce Camacho, Mesa Camacho, y estos los resultados posibles, como si esto en realidad fuera a tener una incidencia directa sobre lo que significa la orientación del voto en la población. Esta creencia que hay que publicar algo, encuestas en este caso, para generar una tendencia de crecimiento ficticia e irreal, por supuesto, pero dada y avalada por determinadas plataformas, medios de comunicación, etcétera, y que esto va a generar de forma importante un cambio en el comportamiento del voto, es algo que no sucede. Esto no está comprobado de que haya un efecto arrastre masivo en función de una determinada tendencia. Lo que existe son, esto lo vamos a comentar también ahora, lo que existe son empatías entre el candidato y la población, pero a partir de un conocimiento absolutamente claro que puede tener el candidato de lo que significan las expectativas, las ansiedades, las necesidades, las demandas, las asociaciones, el conocer las identidades también con un determinado, con la gente en realidad, con la gente. Cuando miramos entonces los resultados de las encuestas, lo que hemos conocido el día de ayer, la segunda entrega de la empresa C.S. Mori, vamos a tomar como punto de partida siempre, por una cuestión de respeto y de respeto profesional, vamos a tomar, por supuesto, el concepto y la idea de que las encuestas están bien realizadas y que las encuestas son serias y que podemos establecer sobre ellas algunas consideraciones. Pero antes de entrar al número específico de lo que ha sido el día de ayer y algunas puntualizaciones sobre esto, es importante decir que las encuestas por un lado, pero la opinión pública por el otro, que mantienen además una fuerte interrelación, están diseñadas básicamente para poder observar, comprender y conocer lo que significa el comportamiento de la gente
sus expectativas, sus ansiedades, como habíamos señalado, y entender también que esto tiene una consistencia muy efímera y cambiante en el tiempo. Y que esto está además en relación, esta conducta que va oscilando en diferentes momentos, esto tiene una respuesta a los diferentes estímulos de un contexto de condiciones que van modificando las actitudes de las personas. Lo que hace 10 días atrás podía haber significado una decisión tomada en un determinado sentido, hoy puede también modificarse en función de ciertas condiciones. El voto no solamente es una cuestión asociativa, de identidad o de simpatías por un determinado candidato. El voto también tiene otros componentes que son absolutamente importantes. Absolutamente importantes. Podemos hablar de pronto de un voto que está dentro de las categorías y de las clasificaciones de los distintos tipos de voto que existen, en los cuales se agrupan para poder definir algunas de las conductas que presenta una sociedad. Podemos definir, por ejemplo, lo que significa el voto racional en una lógica de costo-beneficio, instalado en una familia donde votan más allá de los padres, instalado, decía, en una familia en función de la emergencia de su misma situación económica o en función de expectativas futuras en una lógica economicista de costo-beneficio. Voy a votar por un determinado candidato porque puedo obtener estos beneficios. Esto ocurre, definitivamente ocurre, y en un momento en el cual el país está atravesando una profunda crisis económica, esto también es verdaderamente importante. Por lo menos es algo sobre lo cual los candidatos tienen que hacer un rápido conocimiento, investigación para poder comprender cuáles son los comportamientos en la sociedad, dónde son comportamientos identitarios y dónde son comportamientos, por ejemplo, económicos. Esto lo tienen que conocer. Existe en el país, sobre todo en el grupo del centro hacia la derecha, una enorme cantidad de lo que se llaman los votantes o la población flotante. La población flotante es aquella que no ha definido con claridad su voto o que en un determinado momento establece preferencias sobre el candidato A y en otro momento sobre el candidato B. Cuando digo del centro hacia la derecha del país, con esa enorme cantidad de votantes de características flotante, esto significa que no quedan seducidos a la fecha, al día de hoy, no quedan seducidos por un determinado candidato o por un determinado programa. En ciertos lugares donde la votación empieza a tener índices porcentuales que se aproximan al 50%, podemos señalar que en esa región, al margen de lo identitario, de las asociaciones étnicas, culturales, de empoderamiento político o de asociación discursiva de una mirada más dura, más extrema, como ocurre en el departamento de Santa Cruz. Se incorporan también elementos donde el candidato con su propuesta o con la confiabilidad que él despierta puede ir generando una importante cantidad de adhesiones. Esto le ocurre hoy en día al candidato Arce y le ocurre en Santa Cruz, específicamente en Santa Cruz, al candidato Luis Fernando Camacho. Pero cuando hablábamos y decimos que también los candidatos tienen que conocer las expectativas de la gente, tienen que conocer las ansiedades, las necesidades de la gente, esto se señala simplemente para afirmar algo. Ustedes en su casa, en los medios de comunicación, escuchan a candidatos que hablan y que dicen que van a realizar por ejemplo, una
política de salud fundamentalmente basada en lo que significará ampliación de la infraestructura sanitaria del país, nuevos hospitales, nuevas unidades de atención hospitalaria, sanitaria, de primer, de segundo, de tercer nivel, y también hablan de la instalación, la construcción de unidades de cuarto nivel para el tratamiento de enfermedades terminales. Y de pronto, solo esto en una visión de infraestructura, constructista, si queremos llamarle así, no termina siendo lo que verdaderamente está en el nivel de ansiedad de la gente. O cuando hablamos de temas de educación y viene un candidato y le dice a usted que van a construir colegios y van a contratar profesores, mayor cantidad de ítems, y que además el colegio, la educación va a ser eh, especializada, con niveles técnicos, etcétera. De pronto esa no es la sensación que tiene usted. Siempre en el tema de la política, del análisis político, de las campañas electorales, de las propuestas, de los planes de gobierno, de los discursos de las autoridades, hay que tener una mirada que le permita resolver varias cuestiones. Esto significa establecer una pregunta que funciona casi mágicamente. Esto es, cuando usted escucha una frase como esta, que son frases prácticamente construidas y que son frases que atraviesan los diferentes tiempos políticos del país, desde los años 90 hasta el día de hoy. Usted escucha que de pronto algún político va y le dice, algún candidato va y le dice, es que la gente está cansada de este tipo de gobierno que tiene características autoritarias, o de este gobierno insensible, o la gente ya no quiere más estos discursos y está esperando obras, o van y le dicen la gente está cansada de estas prácticas que solamente han conducido al empobrecimiento de los sectores mayoritarios, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta con la cual usted siempre se va a poder defender es decirle si lo tiene al frente o es preguntarse, ¿y cómo sabe esto? ¿Cómo sabe el político ese que habla a nombre de todo el pueblo de lo que verdaderamente quiere la gente? ¿Cuáles son sus mecanismos que ha desarrollado para poder empatizar con la gente, para poder comprender lo que cada uno de nosotros, de los bolivianos, estamos pensando? ¿Cómo ha logrado esto? Han existido políticos en el tiempo, por supuesto, que tenían una mayor capacidad de sensibilidades desarrolladas y que les permitía poder avanzar en esta línea. Pero los tiempos han cambiado, la sociedad se ha diversificado y también se ha modernizado. Y esta modernización de la sociedad significa algo muy importante, que usted ahora en su casa, a partir de su teléfono celular, a partir de las distintas conexiones que tiene, ha logrado la posibilidad de salir de ese anonimato y de tener una manera muy distinta ya de expresarse, de interpelar a un político, de interpelar a una autoridad, de realizar un planteamiento o de mostrar su disconformidad con algo o aplaudir y apoyar una determinada acción política, una decisión, venga del gobierno, sea de una candidatura. Pero usted lo puede manifestar ahora. Sin embargo, cuando decimos esto, cuando escuchamos, quiero decir, perdón, esto de políticos que hablan a nombre del pueblo, la pregunta vuelve a ser, ¿cómo lo saben? Hace un tiempo atrás escuchaba un plan de gobierno de un partido político que está ternando ahora por la presidencia del Estado y hacían una referencia a las Fuerzas Armadas y señalaban y decían, queremos unas Fuerzas Armadas que se constituyan en el guardián y en el centinela de la soberanía nacional, en una lucha agresiva contra el narcotráfico, contra el contrabando, etcétera, etcétera, un largo, etcétera. Eso es lo mismo que se viene diciendo desde principios, no desde fines, desde principios de los años 90. Una visión encasillada en 4, 5, 6, algo más de conceptos teóricos,
de referencias escritas que ya estuvieron en algún otro programa de gobierno y que hoy día nuevamente se trasladan como propuesta necesaria para cumplir con el requisito del Tribunal Supremo Electoral, que le pide y le solicita a todos los partidos políticos que deban acreditar un plan de gobierno. Entonces vuelve acá la pregunta, ¿cómo sabe? ¿Cómo saben los políticos que la gente lo que quiere son esas Fuerzas Armadas, con esas características? Esto es importante siempre preguntárselo. Es absolutamente importante. ¿Cómo saber lo que la gente quiere? Y cómo abandonar también, por supuesto, eso de decir, no porque el dirigente o la dirigente tiene un gran olfato político, sale mucho, conoce, u otra gente que hace referencias y dice, es que yo siempre subo a los taxis, a los minibuses, a los taxitrufis, me muevo con mucha gente, hablo con la gente. Todo ello no constituye una muestra cabal y real de lo que sucede en una población, en un país. Más cuando estamos hablando de un proceso electoral nacional. Mucho más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber lo que la gente quiere? ¿Cómo poder empatizar con el ciudadano y no estar jugando aquello que termina siendo muy crítico, que es tratar de construir una propuesta y después tener la fortuna de que la gente la recoja como verdaderamente algo que colma y llena sus expectativas? En Bolivia hacemos una forma de política inversa. Los partidos políticos se manejan en lo que significa propuestas y visiones de país de manera inversa. Son ellos los que le proponen a usted algo para que sea usted en su casa, después de todo un proceso seguramente de análisis, no necesariamente muy meditado, sino en lo cotidiano y con otros elementos adicionales, por supuesto, toma la decisión de apoyar a uno o a otro candidato. Pero sus expectativas no necesariamente se ven reflejadas en lo que pueda estar una candidatura solicitando. Y después vienen las encuestas y le dan a usted un porcentaje, quiero decir, un porcentaje frío, que no refleja posiblemente lo que usted está diciendo. Y volvemos entonces ahí al tema del principio. ¿Cómo saber lo que la gente quiere? ¿Cómo puede el político empatizar con la gente? ¿Cómo puede hablar en la misma sintonía que tiene la gente? Porque además las demandas son localizadas y son sectorializadas. Las preocupaciones que, por ejemplo, puede tener respecto de la seguridad, ciudadana, no van a ser las mismas, sin lugar a dudas, en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad, como en la ciudad del Alto. Son visiones diferentes, necesidades, percepciones y sensaciones distintas también. Entonces, la atención de parte del político, del candidato en este caso, tiene que poder recoger lo que dice un sector y el otro. Entonces, es una tarea muy difícil esto de poder empatizar debidamente con lo que la gente quiere. Se juega casi en el país, casi una lotería respecto de lo que los candidatos intentan lograr con usted a través de propuestas que realizan ellos y que esperan convencerlo luego de que esto es lo mejor. Y este es uno de los elementos centrales, prioritarios, fundamentales de lo que significa el desencanto entre los políticos y la sociedad. Esto genera desencanto, genera también, si usted me permite el término, genera un desencuentro entre el candidato que recibió unos votos y la persona que se sentía inicialmente representada, o esperando que ese candidato pueda resolver sus problemas más urgentes, que no los menciona en su programa de gobierno, en su plan durante el espacio de su candidatura,
pero que usted en la necesidad que tiene está expectante de que esto ocurra. Entonces, es importante que los partidos políticos que deben modernizarse, y usted esto también lo ha escuchado decir muchas veces, necesitamos estructuras de partidos políticos modernas. Necesitamos que los partidos políticos se abran hacia la ciudadanía, pero no es solamente una cuestión de incorporar o de abrir los libros de los militantes, pedirle a la gente que venga a los partidos políticos o que vaya a los partidos políticos, que se inscriba y después que se sujete a lo que son las líneas de las estructuras políticas y partidarias y la disciplina partidaria y la militancia y la idea de que hay que hacer todo un proceso de obediencia casi cuartelaria en los partidos políticos. Entonces, cuando uno mira esos escenarios, por supuesto que la gente no asiste a los partidos políticos, no tiene interés de participar masivamente en estos partidos políticos, salvo condicionado por un determinado trabajo o por un beneficio inmediato que pueda conseguir, que eso sí, por supuesto, está en el día a día. En esa perspectiva, lo verdaderamente importante entonces para estos partidos, para que estos partidos puedan abrirse a la sociedad, es que se realicen procesos de investigación. Es que se realicen procesos de investigación. Los procesos de investigación son encuestas, por supuesto, y es por eso que lo estoy mencionando casi como una parte introductoria, con toda la paciencia que ustedes siempre me pueden tener o me tienen, para comprender que la encuesta no necesariamente está reflejando lo que nosotros queremos o lo que son nuestras necesidades fundamentales. Entonces, el proceso de investigación, para que esta investigación, que es un diseño de información, diferenciada, con valor agregado, pueda terminar siendo la base de una correcta comunicación política, porque con esta investigación y con esta información yo ya conozco, ya sé y ya tengo las ideas fundamentales de cuál es el sentir de la sociedad, cuáles son las sensaciones, lo que piensa respecto a una serie de temas muy importantes, si los aceptan, no los aceptan, los rechazan, si las propuestas que estoy realizando van a tener una receptividad adecuada de parte de la gente. Esto es verdaderamente importante. Entonces necesitamos investigar. Necesitamos investigar. Hace unas horas escuchaba al candidato de Comunidad Ciudadana en una entrevista de radio decir: requerimos un crédito de 2.000 a 3.000 millones de dólares para incentivar rápidamente la economía, pero no bajo las condiciones de tener que realizar ajustes fiscales, no tener que realizar despidos en el país, porque esto es absolutamente inaceptable en una crisis. Y si usted analiza solamente y de manera muy rápida ese discurso, que tiene una similitud muy grande con lo que viene sosteniendo el señor Jorge Quiroga, pero él habla de montos más grandes, necesitamos 8.000 millones de dólares para inyectar a la economía de manera reciente, de manera rápida. Esto fue la fórmula que tenía el señor Sánchez de Lozada el año 2002, cuando dijo que la economía se arreglaba, que el país, perdón, se arreglaba con dinero, cuando el país estaba demandando asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, cuando estaba solicitando un referéndum, cuando estaban los movimientos sociales y populares emergiendo a la vida política. Y el rechazo a esa asamblea constituyente era el no querer aceptar que los movimientos sociales y populares se incorporaban definitivamente de manera visibilizada a la acción política. Todo se iba a solucionar con dinero. Le prestaron 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que le hizo una concesión ante las súplicas del gobierno Sánchez Lozada el año 2002. Lo que sigue después de aquello fue una crisis también económica y la imposibilidad de salvar el país. Siendo sensatos y reales,
siendo sensatos y reales. Uno, el país quiere retornar a las manos y a las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Esto es así? El país quiere volver a esos 25, 30 años de historia, de angustias, de desazón y de injerencias políticas, económicas de parte del Fondo Monetario Internacional, que nos decía que no podíamos priorizar los temas sociales como una preocupación fundamental que puede tener un país tan pobre en aquellas épocas mucho más, y teníamos siempre que terminar ajustando y ajustando las cuentas fiscales de manera tal de que las expectativas de superar la pobreza y de mejores momentos en la calidad de vida de las personas era algo que se tenía que postergar de manera indefinida. Esto que ha señalado el candidato de Comunidad Ciudadana es lo que quiere la gente. Esto lo han investigado desde esta tienda política para planteárselo a los bolivianos. ¿O es una ocurrencia de alguien, de los economistas de este partido, que tienen esta visión y creen que con esta receta, tendrían que mirar lo que sucedió en la Argentina ahora, con esta receta van a poder solucionar los problemas del país? Entonces, es importante, volvemos a lo mismo, es importante que se hagan investigaciones, que se mida lo que quiere la gente. No solamente la pregunta si usted va a votar o no por este u otro candidato el día domingo, sino lo que verdaderamente quiere la gente. ¿Cuál es la idea que tiene la gente de gobernabilidad y de estabilidad social en el país? La idea de gobernabilidad es volver y retornar a la democracia pactada, que muchos la extrañan, que la mencionan y que señalan y la apuntalan diciendo que ahora finalmente se van a lograr acuerdos en la Asamblea Constituyente y nunca más los 2/3. Pero aquello de los acuerdos, que eran acuerdos parcelando el Estado con cuotas de poder, que se llamaba la democracia pactada, la etapa de las megacoaliciones, hizo eclosión el año 2003. Después de 18 años, donde al principio funcionó de manera importantísima para devolver la institucionalidad democrática al país, pero después se pervirtió profundamente hasta que todos los partidos políticos utilizaban malsanamente un espacio de poder para decirle a sus diputados y parlamentarios que debían levantar la mano. Vuelvo a lo mismo. ¿Saben lo que la gente verdaderamente quiere en este momento? ¿Saben cuáles son las expectativas de lo que la gente quiere? ¿O están jugando a la lotería de un buen eslogan, de una buena frase, de algo que impacte en la sensibilidad para ganar votos, pero que después no se cumple? Porque después no se cumple. Es importante entonces contrastar las hipótesis que puede tener una persona, las que tenemos nosotros, con estudios de investigación que me muestren que esas hipótesis son correctas o estoy errado en esas hipótesis. Eso es absolutamente importante. Entonces, se tienen que medir las cifras, se tienen que conocer las cifras, cuánto tiene de intención de voto cada uno de los candidatos, pero también hay que medir las tendencias, por supuesto, y tenemos que medir convicciones y sentimientos. Las convicciones y sentimientos, y estos son otro tipo de estudios. Las encuestas, otro tipo de estudios también, de forma adicional para poder tener una visión completa de lo que está sucediendo en la sociedad. Para que después, lo que decíamos, el desencanto no sea un hecho que se instala en nuestra sociedad, erosionando de forma permanente, constante e ininterrumpida la legitimidad de un gobierno. Volvemos a lo mismo. ¿Saben los políticos cuáles son las convicciones y cuáles son los sentimientos de los bolivianos en las diferentes regiones del país? ¿Lo conocen esto? No solamente es una cuestión de salir a la calle, de repartir abrazos o de abrazar a la gente, de sonreír, de saludar y de sentir que uno es tan popular como una estrella de cine. Tiene que haber algo más consistente, más profundo
de conocimiento de lo que atraviesa en necesidades, en sensaciones, en sentimientos y en convicciones a esta sociedad, a los bolivianos. No tenemos tantas oportunidades de desencantarnos en un proceso electoral y esperar después 25 años, 5 años más. Esto no es posible. Muchos aspectos no causan el efecto esperado sobre determinados grupos sociales. Quiero decir que se realizan enunciados sobre lo que se quiere plantear y hacer en el país, por lo menos desde la perspectiva electoral, y que no tiene efecto sobre determinados grupos sociales. Cuando usted le hablan de la economía verde y de la economía naranja, por citar algo que es lo que recuerdo en este momento, sin haber revisado exhaustivamente los programas de gobierno, la señora que está en el mercado o la señora que tiene un salón de té va a mirar esta propuesta con preocupación. ¿Cuáles son las necesidades de estos dos grupos de mujeres emprendedoras, los dos trabajadoras, cada uno en su rubro? ¿Cuáles son las convicciones y los sentimientos que tienen? No podemos tener entonces, y entremos en el tema de las encuestas, no podemos tener una lectura mecánica de la encuesta. No podemos solamente agarrar y decir el señor Arce tiene 30, el señor Mesa tiene 24, le lleva 6, vamos a segunda vuelta, estamos todos los que estamos contra el MAS estamos felices, todos los que estamos a favor del MAS estamos tristes. Eso no es una lectura de una encuesta. No podemos tener una visión fría, mecánica, sobre una encuesta realizada en un pequeño espacio de tiempo y que no expresa en ese momento una tendencia, sino solamente un estado de ánimo del momento, de la coyuntura. Es importante, junto a la encuesta, que nosotros podamos entender el conjunto de los entornos de los candidatos y de los contextos sociales que rodean a una tienda política y que movilizan a un conjunto de adherentes. Esto es absolutamente importante, mirar los entornos. Y además también con diferentes investigaciones, que esto es algo que deberían haber estado haciendo los candidatos durante todo este tiempo de cuarentena, por ejemplo, tratar de comprender a través, decíamos, de distintas metodologías de investigación, tratar de comprender qué significado le atribuye cada una de las personas a los diferentes, cada una de las personas o cada grupo social a los diferentes temas. Ahí volvemos a lo que habíamos señalado. La seguridad no es la misma conceptualmente y en sensaciones en Santa Cruz que en la ciudad del Alto o en la ciudad de Cochabamba. Son temas diferentes. La percepción de las necesidades del agua y su cuidado no es lo mismo en Santa Cruz que en Cochabamba. Entonces, si miramos en la generalidad, todas las sociedades tienen problemas de economía, el empleo, de actividad económica, de circulante, de salud, de seguridad, de educación, de precios de los productos diarios. Todas las sociedades tienen esto. Si esto fuera tan simple, entonces todas las campañas políticas deberían ser absolutamente lineales, homogéneas, iguales. Y verdaderamente esto no ocurre, sino que a este conjunto de información de los temas generales necesitamos también investigar e incorporar e integrar otra información, es integrar más investigación y más conocimiento de lo que la gente quiere, lo que constituyen las sensaciones de la gente. ¿Cuáles son las miradas que tiene la sociedad respecto de la convivencia social en lo que significa la inclusión, las diferencias, el racismo, la cuestión étnica, la cuestión cultural? ¿Qué piensa esta sociedad también sobre lo que significa el debate que está instalado de manera
diaria, vigente, muy fuerte, en lo que significa, por ejemplo, la legalización del aborto. La sociedad lo tiene que discutir, hay que mirar estas perspectivas, hay que investigar qué piensa esta sociedad sobre la tolerancia religiosa, sobre las maneras de realizar el comercio. Tenemos que conocer. No podemos ser una sociedad resignada. No podemos ser una sociedad resignada. Y como los partidos no logran cautivar, entonces después a usted lo inducen o casi lo obligan a que tenga que dar un voto resignado que se llama voto útil. Entonces esta incorporación de información tiene que estar investigada. Tenemos que tener información de lo que la gente verdaderamente quiere. Los atributos de un candidato, por ejemplo, no necesariamente tienen una relación con el mayor problema que presenta una sociedad. Hoy el mayor problema que presenta la sociedad pareciera ser, por un lado, la cuestión económica. Y el señor Carlos Mesa no tiene una formación y una referencia económica, pero eso no lo inhabilita. El señor Luis Arce tiene una formación específicamente económica y eso no lo habilita naturalmente tampoco. Lo que habilita a los candidatos y a las estructuras políticas es conocer lo que la gente verdaderamente quiere. El candidato es absolutamente fundamental, es fundamental. Las encuestas sirven, los estudios de investigación sirven, pero el candidato es fundamental porque es él quien a partir de este conocimiento y el haber comprendido las sensaciones, los sentimientos, las convicciones de la sociedad, es el que puede empatizar con un correcto discurso y una adecuada comunicación política con usted. Entonces se produce un hecho casi mágico, la confianza entre un candidato y la población, entre la población y un candidato. No la resignación y el finalmente tener que optar por quien significa el menos malo. La investigación, entonces, es un elemento fundamental. Y es un conjunto de información, como lo hemos dicho, alrededor del evento mayor que estamos investigando. ¿Por quién va a votar usted el día domingo? Muy bien, pero además un conjunto de elementos que nos permite conocer lo que usted está pensando. Esto lo deberían tener los partidos políticos. Esto lo deberían tener los partidos políticos. Y termino esta primera parte señalando que una persona, un candidato, puede tener 50% de negativos. Y el candidato del lado puede tener 50% de negativos. Y ambos porcentajes, si nos quedamos solamente en la mirada fría, podemos estar azorados de el conjunto de negativos de este candidato. Pero en un candidato pueden ser negativos por decepción, por lo que nunca hizo, como le ocurrió a la señora Áñez, por decepción. Que los estudios señalaban un porcentaje superior al 65% de negativos, precisamente por decepción en lo que había significado su gestión. Y ahí tenía usted una serie de elementos. La no transparencia en los contratos administrativos, sobre todo vinculados al tema de la salud, eran uno de los elementos centrales. Pero el otro candidato puede tener también 50%, pero de furia, de bronca, de rabia de la gente hacia este candidato. Esto es distinto. Entre la decepción y la furia es distinta, no es igual. Y el tratamiento que se debe trabajar para esos candidatos es diferente. Entonces hay que conocer. No solamente hay que hacer una referencia hacia los votos muy general, explicativa, en otras palabras, de lo que dicen los números. Esto a usted no lo ayuda. Y además usted en su casa termina diciendo siempre alguna frase peyorativa, hasta burlona, es decir, estas personas no comprenden nada. No la angustia que puede vivir en un determinado problema o con un conjunto de problemas en su casa. Entonces nos hace falta, a los partidos políticos les hace falta información de lo que pasa en la sociedad. Este es el principio de modernización, pero además elemento central
fundamental para construir una propuesta política en sintonía con lo que la gente quiere. Si yo vengo y le propongo a usted que voy a derrumbar el estadio Hernando Siles y voy a construir un estadio de 120,000 personas, a mí me puede parecer una genialidad y decir la gente me va a apoyar con todo esto, y a usted no le interesa un estadio de 120,000 personas. Pasará el proceso electoral y me habré quedado solo yo con las fotografías y los planos y el diseño en virtual y los recorridos virtuales sobre ese estadio de 120,000 personas que no le sirve a nadie. O de pronto nos hemos convertido en una ciudad o en un departamento futbolero y queremos un estadio y allá van nuestros aportes. Hay que tener información para no hacer consideraciones respecto a las encuestas que no nos digan nada. La encuesta no es solamente, como hemos señalado, una interpretación mecanicista y un número. La encuesta es, por supuesto, que algo más. Este conjunto de elementos que deberíamos tener con una información diferenciada de lo que el país quiere. Si no, es un juego infantil a las adivinanzas. ¿Quién lo puede hacer mejor? Ya este tema de decir yo tengo olfato político, yo conozco, me lo dijo mi amigo, he conversado con el peluquero, con la peluquera, con las amigas, con los del barrio, con los amigos del fin de semana, etcétera. Eso no sirve absolutamente para nada. Eso es con muchísimo esfuerzo un pequeño microclima de 25, 30 personas. Eso no es la realidad del país. El país necesita algo profundo. Por ejemplo, ¿qué piensan los mineros en Bolivia? ¿Qué piensan los mineros en Bolivia? De lo que son mejores perspectivas de vida en función de lo que debe ser su salud. ¿Cómo se trabaja el tema de la salud para los mineros que exponen la salud en el día a día? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Lo han pensado los políticos? No lo conocen. No lo conocen porque no lo dicen y cuando hablan señalan puro superficialidades. El día de ayer hemos podido observar las encuestas de CIES Mori. El señor Arce 30,6%, el señor Carlos Mesa 24,7% y el señor Camacho 12,7%. Uno de los primeros elementos que sí podemos decir es que la encuesta se ha cerrado a 3 candidaturas. Lo que significa el doctor Chi, el señor Jorge Quiroga y los otros partidos políticos de PAN-BOL, etcétera, Acción Democrática Nacionalista. Sus expectativas están absolutamente reducidas prácticamente a nada. Entonces ahí hay que señalar también algo importante, que así como usted tiene la intención de votos, tenemos que mirar el voto válido. Y esto ya me ha significado, con algunos colegas que yo estimo mucho, algunas diferencias. Pero en los hechos reales, el día de la presentación del cómputo final, lo que a usted le van a dar es el voto válido. Es el voto válido. Y esto es lo verdaderamente importante. La intención de voto del señor Arce, 30,6, el voto válido, 41,2. Del señor Carlos Mesa, de 24,7, de intención de voto, a 33,5. Y la gente le dice a uno, pero esto puede cambiar. Esto no se puede medir. Eso es muy subjetivo. Pues posiblemente lo que nos dicen de que es subjetivo y de que puede cambiar es posible, pero existen algunas estadísticas y promedios que hemos podido tener a lo largo del tiempo. Y esto es importante. ¿Y cuál ha sido el promedio a lo largo del tiempo? Si hablamos específicamente de la candidatura, en este caso del primero, que es lo que define si habrá o no una segunda vuelta, de la performance que pueda cumplir, el promedio desde el año 2002 hasta el año 2019 ha sido del 11,66%. Del 11,66%. El día de ayer, cuando se conoció esto, entre el 30,6 y el 41,2 hay 11 puntos, establecido en el promedio. Entonces, si esto es así, siempre se podrá discutir, pero en los hechos reales funciona así y en el cómputo final se lo van a entregar bajo esas características.
Entonces, lo que podemos ver como primer elemento de las encuestas es que el país está muy cerca a definir lo que significa una forma y una claridad, una forma de gobernabilidad y de estabilidad política, perdón, eso quería decir, una forma de gobernabilidad y estabilidad política. Está a 2,3 puntos porcentuales la candidatura del señor Arce de establecer una brecha de 10 puntos con el segundo, que es el señor Carlos Mesa. Y esto significa una forma de gobernabilidad y de estabilidad política social en el país. Es una gobernabilidad unipolar de un partido político y una estabilidad generada a partir de ese partido político y de las características que tiene ese partido en lo que significa su relación con los movimientos sociales. La gobernabilidad no solo es una cuestión de la Asamblea Legislativa con el número suficiente para dar el quórum requerido de parte de quienes componen la Asamblea y proceder a la aprobación de una determinada ley. Esto se necesita, por supuesto, pero existe una gobernabilidad también que está dada en las calles, por los movimientos sociales, por el movimiento popular, que ha hecho de la movilización y del asambleísmo una forma de ejercicio de su ciudadanía y una manera de deliberar, de interpelar al poder político, de solicitar y de plantear lo que son sus demandas insatisfechas o planteamiento de nuevas demandas, que se realiza precisamente a través de estas deliberaciones, estos asambleísmos que están por fuera de la Asamblea Legislativa, pero que tienen una validez en función de lo que significa hoy las lógicas de la democracia intercultural. No necesariamente le tiene que gustar a unos y a otros, pero esto es lo que existe en el país. Esto es parte del constructo histórico de Bolivia. Un grupo social que se ha incorporado con una visión y con formas distintas de sentir, de mirar y de percepción de lo que es la democracia. Entonces, la gobernabilidad está a 2,3%, la gobernabilidad y la estabilidad, de este modelo que plantea el partido del señor Arce, o está a 2,3% de una forma de gobernabilidad y de estabilidad distinta, que es de acuerdos y de pactos, que es la que se inscribe en la lógica de la necesidad de caminar o de mirar en sus formas de funcionamiento lo que ocurría en los años 90 con la democracia pactada. Y es una manera también de observar a dos personalidades y a dos candidaturas que tienen características distintas que no los une nada salvo su presencia en el bloque antimacista del país. Y obligados en una eventual segunda vuelta y victoria del señor Mesa, obligados a tener que sentarse y conformar una alianza política. Y obligado, quien gana esa segunda vuelta, a cumplir con el conjunto de caprichos, de solicitudes de quien le otorga la debida gobernabilidad. Y en ambos casos, sin posibilidades de gobernar en la calle, salvo regionalmente el señor Camacho en Santa Cruz. Entonces, según la encuesta de CIES Mori, por supuesto, solo según la encuesta de CIES Mori, estamos a 2,3% de ir hacia esta gobernabilidad que se resuelve en primera vuelta o hacia una gobernabilidad distinta que se resuelve en segunda vuelta. Y ahí la tarea de cada uno de los candidatos está, el señor Mesa, tratar de reducir la brecha que hoy día está en 7,7%, más el 2,3%, es el 10% que necesita el señor Arce, y el señor Arce y David Choquehuanca están por la tarea de reducir este 2,3%. En todo caso, es importante decir que según CIES Mori, el señor Arce
y el movimiento al socialismo trascienden el 40%, a diferencia de lo que ocurría en la anterior encuesta, que estaban en alrededor del 36%, 36,7%. Ahora trascienden. Y esto es verdaderamente importante. Entonces, otro de los elementos que son fundamentales para usted es saber y comprender una pregunta que se ha visto reflejada en los medios de comunicación y es responder a quién creció más en esta encuesta. Creció más el señor Camacho porque tuvo un crecimiento superior al 80%. Creció más el señor Carlos Mesa porque su crecimiento fue mayor del 40%. Creció algo el señor Arce, mucho menos que ambos. Si esto se mantiene, preguntan algunos medios, si esto se mantiene, el crecimiento de estas dos candidaturas podría ser verdaderamente importante. Entonces, ahí la respuesta es quien tuvo bajos porcentajes, puede crecer. Si estaba en el 5 y pasa al 10, tiene un crecimiento tiene un crecimiento del 100%. Eso es importante. Pero quien está en el 30 para tener un crecimiento así tiene que pasar al 60%. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo que hay que observar es, en función de las tres candidaturas, primero, que el señor Arce crece, que lo verdaderamente preocupante para esa candidatura fuera que hubiese ido de forma inversa hacia abajo 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Esto hubiera sido preocupante para su candidatura. Sin embargo, crece. Y aquí se acerca a lo que es el voto fidelizado al movimiento al socialismo. Esto es importante. ¿Qué es el voto fidelizado? Que no es el voto duro, es una variante, pero es más importante. El voto fidelizado es aquel voto de una tienda política que ya pasó por todos los filtros que podían haber generado un desistimiento de parte de una persona a seguir votando por esta agrupación o por este partido político. Entonces, la votación, la gente que apoya al movimiento al socialismo, no le afectan, si usted quiere, todas las construcciones de referencias negativas hacia este partido por parte de la corporación mediática o de los rivales y adversarios políticos, etcétera, como por ejemplo el fraude, no le afecta porque no lo creen, porque sus asociaciones con ese partido son mucho más grandes, más importantes, más afincadas en el convencimiento y en la convicción también en cada uno de sus partidarios, de sus adherentes. El voto fidelizado del movimiento al socialismo está en el promedio de lo que logró el 21F y de lo que logró el 20 de octubre. Alrededor del 46%. Y se está acercando ahí. Y mire usted algo, que lo vamos a hablar seguramente. Si esta votación del señor Arce todavía subiera unos puntos porcentuales, pues tendríamos que discutir la cuestión del fraude. ¿Dónde está un fraude cuando la votación se replica? Pero no vamos a adelantar un criterio. Hace falta todavía un tiempo más para poder evidentemente demostrar ya con una votación lo que en unos programas anteriores dijimos de que el fraude verdaderamente existió, pero instalado en un informe de la Organización de Estados Americanos. Entonces, decíamos, volviendo, de los tres candidatos, el primero ha crecido. ¿Y dónde crece? Porque el señor Arce no tiene posibilidades de restarle voto a Camacho, no tiene posibilidades de restarle voto a Mesa, ni a los otros candidatos. Crece del sector de los indecisos. Revisamos las encuestas y crece del sector de los indecisos. Eso es importante. El señor Mesa crece y los medios de comunicación, los distintos sectores políticos que están en la perspectiva y en la necesidad urgente de satisfacer una mirada propia, de encontrar
ahí, por preferencias indisimuladas, de encontrar la necesidad de que cualquier candidatura antes que la de Arce pueda crecer. El señor Mesa crece, y crece de manera sustancial, del 17 al 24% en intención de voto, y hasta el 33,5% en voto válido. Y uno dice, entonces, ahí se instala la tendencia y vamos a la segunda vuelta. No es que se instala la tendencia. El señor Mesa tuvo el pasado año 36% de votación. Y ha estado estancado en el 17% durante mucho tiempo. Su candidatura se mueve, y podemos decir que también se mueve a consecuencia de lo que significó las pasadas encuestas de Cies Mori y de Jubileo, donde se generó en el centro derecha de este país una situación de pánico ante la rearticulación del movimiento popular, el movimiento al socialismo y su posibilidad de ganar la elección en primera vuelta. A tal grado que la señora Áñez renuncia a su candidatura. No por amor a la patria ni por una cuestión de honor, sino porque no tenía preferencia electoral que le permita avisorar una elección digna. En ese sentido, una parte de ese 10% de la señora Áñez, una parte para Carlos Mesa, la mayor parte, y otra para el señor Luis Fernando Camacho. Crecen con eso, cerca de 55% más o menos, y cerca de 45% para Camacho. Crecen con eso. Y crecen también porque en el lado de la derecha de este país, lo que tenía Chi, lo que tenía Jorge Quiroga, lo que tenía algo la ADN, algo lo de Pambol, se produce, más lo de la señora Áñez, se produce un reacomodo de votación. Pero si hacemos las sumas, y este razonamiento se lo debo a una persona, que es el señor Armando Ortuño, que él ha razonado en esos términos de forma correcta. Ese reacomodo de votos, no le suma más votos, no consiguen más votos del centro hacia la derecha. Mueven los votos en su mismo espacio, aumentando unos para Mesa, algunos para Camacho, y reduciéndose Chi, y reduciéndose Jorge Quiroga, y reduciéndose la ADN y Pambol. Pero no consiguen nuevos votos, no ganan votos de los indecisos. Y esto también es importante para el análisis, porque la señora Áñez, insisto, baja su candidatura, se reparte y la derecha se reacomoda. No le han quitado votos a Arce. Entonces el señor Mesa gana unos votos de Áñez y unos votos del otro sector de la derecha. Y el señor Camacho gana unos votos de Áñez y también algo de la derecha del país. Y ahí están. También se preguntaban hoy los medios de comunicación si la segunda vuelta está confirmada. Casi afirmaban en algunos medios de comunicación, en radios, etc. Y la pregunta es, ¿la segunda vuelta está confirmada? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Arce sube gradualmente a menor velocidad, con menos puntos, pero tomando votos de los indecisos. Y también hay que mirar, ya hemos dicho que pasa ese umbral del 40%, que se acerca a su voto fidelizado, que está en el orden de aproximadamente el 46%. Crece de los indecisos. ¿Y qué hay en los indecisos? Hay un 13, según Cies Mori, por supuesto, hay un 13.3% de indecisos. Y mire usted esto, hay un 8.4% de gente que no quiere responder, que está decidido su voto, pero que no quiere responder. Es un voto oculto. Es un voto oculto.
¿Por quién decanta ese voto oculto? Los que votan por Camacho ocultan su voto. Los que votan por Carlos Mesa ocultan su voto. Los que votan por Arce ocultan su voto. Con 13.3%, 8.4%. Esto es un 21.7% de entre los indecisos y quienes ocultan su voto. 21.7% frente a un 2.3% que va a definir la forma de gobernabilidad del país, una gobernabilidad unipolar sobre un partido político que tendrá que hacer algunas alianzas o algunos acuerdos circunstanciales, en caso de ser electos, circunstanciales para determinadas aprobaciones en la Asamblea Legislativa, o una gobernabilidad y estabilidad pactada a la fuerza. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que están señalando las encuestas. 21.7% a repartir cuando la primera o segunda vuelta está a un 2.3%. Usted, entonces, tiene que señalar si verdaderamente ese 2.3% es una cifra que asegura la segunda vuelta con esa contundencia, o es la creación de falsas ilusiones, forzadas ilusiones, expectativas y esperanzas de determinados grupos. Pero lo que hay que ser, en lo que hay que ser claro siempre es en señalar cuáles son los elementos que usted tiene sobre la realidad del país. Sobre la realidad del país. Alguna vez me han señalado, hago un paréntesis, alguna vez me han señalado y me han dicho, usted tiene una inclinación en favor del MAS. Me lo han dicho muchas veces, por supuesto. Y yo señalo esto como una respuesta. Los países tienen elementos de conflictología instalados. Bolivia tiene dos elementos de conflictología muy grandes y que perduran a través de décadas y décadas y en algunos casos centurias. Tenemos el problema étnico-racial de la polaridad social del país. Este es un gran problema, es además un factor profundo de fuerte conflictología, y tenemos la confrontación entre regiones del occidente y del oriente, con visiones regionales y, por supuesto, que incluye elementos también étnico-raciales. Esto también está hace varias décadas de forma irresuelto, de forma preocupante. La preocupación de uno está en que lo tenemos que señalar porque son hechos que hay que resolverlos, no los podemos ocultar. No meta usted los problemas bajo la alfombra o las tragedias y las desgracias bajo la alfombra. Si no, ahí tenemos que mirarlos en su estricta presentación y desactivar y trabajar políticas para desactivar este conflicto de la polaridad social y de la lucha desde una perspectiva racializada, pero racializada negativamente, y la confrontación regional del país, que también tiene estas miradas despectivas sobre lo étnico y lo racial. Esto hay que desactivarlo en el país, y para desactivarlo hay que decirlo y hay que conocerlo. El movimiento popular no puede estar en los cordones o en los márgenes o en la periferia de la actividad social y de la vida digna, en lo que significa la presencia en las ciudades, en sus espacios naturales, etc. La corporatividad social, el movimiento popular, tiene que estar como actor central, absolutamente central, de lo que significa la construcción lo que significa la construcción de una sociedad. Entonces, las encuestas nos muestran esto. 2,3% hacia una forma de gobernabilidad y de estabilidad, 2,3% hacia una forma también distinta de gobernabilidad y de estabilidad, pactada, por supuesto. Y eso es lo que dicen y lo que señalan las encuestas. Después se pueden hacer distintas inferencias
Y no vamos a entrar a cuántos senadores y diputados, etcétera, etcétera, porque eso en la siguiente encuesta seguramente se va a mover. Volvemos a lo del principio, las sociedades son dinámicas, cambian sus expectativas a raíz de diferentes estímulos que se generan día a día. En lo político, por supuesto, todavía un poco más. Y quiero hacer una última referencia rápida sobre algunos peligros que tenemos en nuestro proceso electoral. Y yo le pediría un poco de paciencia y un poco de atención sobre esto. Porque nuestro proceso electoral está verdaderamente en riesgo ahora. No es una cuestión de ser alarmista, es una cuestión de mirar cómo se están moviendo y construyendo algunas ansiedades políticas, pero también decisiones y acciones. Y esto hay que observar. El Tribunal Supremo Electoral no está escuchando lo que son los clamores de determinados sectores, sobre todo de gente, de bolivianos, de compatriotas, que están en el exterior del país por diferentes razones, que quieren votar y que por no haber asistido en una anterior elección están siendo sancionados, que puede estar dentro de la norma, pero están siendo sancionados con la imposibilidad de asistir a realizar y a cumplir su deber cívico. Y esto es inadmisible cuando hace un tiempo atrás el mismo Tribunal Supremo Electoral ha escuchado a diferentes sectores que estaban clamando y pidiendo que los jóvenes que cumplían los 18 años en una vez que nuevamente se activaba el calendario electoral, puedan ser incorporados al padrón y puedan votar. Este esfuerzo no lo está haciendo de manera equitativa con todos. Y sobre esto debería responder el tribunal en una visión positiva. En una visión positiva, de extender, por supuesto, siempre de extender la posibilidad de un Estado que le otorga a sus ciudadanos todas las facilidades para que cumpla con sus derechos cívicos, con su derecho político y su deber cívico. Ese es un Estado comprometido con la ciudadanía, no un Estado en el que en un momento tan crítico se quiere, de manera subjetiva, aferrar a una norma, en algunos casos, de forma rígida, pero siendo en otros casos mucho más flexible. No está siendo equitativo y no está escuchando a los compatriotas y a los ciudadanos bolivianos que están en el extranjero. Y el mismo Tribunal Supremo Electoral no está mostrando algo que los sectores que impulsaban modificaciones en la ley, modificaciones en la convocatoria del día fijado para el proceso electoral, para el evento electoral, no está mostrando su indignación cuando otro poder del Estado, otro órgano del Estado, como se denomina ahora, hace interferencia de sus funciones. Un ministro, el ministro de Gobierno, está en los Estados Unidos. Cuando le han preguntado por qué motivo está allá, ha señalado que se va a reunir con el secretario general de la OEA, también con el señor Pompey, alto funcionario en los Estados Unidos, para hablar sobre la misión de observadores en el país. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo en una tarea que es competencia absoluta del Poder Electoral? Alguien del órgano ejecutivo tramitando temas que son de competencia del órgano electoral. Esto es una interferencia que debe indignar, por supuesto, al órgano electoral, pero no lo está haciendo. No está ocurriendo esto. Y muchos sectores del país que se indignaban porque tenía el órgano electoral que enviar un proyecto de ley y el órgano legislativo aprobar la ley que fije el rango de tiempo para la elección, etcétera, estaban profundamente indignados cuando esto ocurría. Y decían que era, entre comillas, momento que el órgano electoral se ponga los pantalones largos y ejerza lo que en ley le correspondía, independencia de poderes. Bueno, el ministro de Gobierno está haciendo gestiones que afectan de forma directa la independencia de poderes
en este caso del órgano electoral. ¿Quiénes se ofenden acá? ¿Por qué no se manifiesta el Tribunal Supremo Electoral en esto? Este mismo ministro, reunido con el señor Pompey y en conferencia con un medio de comunicación de Bolivia, ha señalado y ha dicho, textual, el MAS prepara una gran convulsión con armas. Son temas que no puedo profundizar por seguridad del Estado, de amenaza a las elecciones, donde los Estados Unidos puede ayudar en varias cosas. Ha ido el señor ministro a pedirle al secretario de Estado, al gobierno de los Estados Unidos, que nos ayuden para aplacar a los movimientos populares, porque el ministro ha llevado una información, seguramente, y que ellos nos pueden ayudar a que nosotros resolvamos estos inconvenientes. Y ya los tenemos encapsulados, dice, y una serie de eventos verbales que son propios del ministro. ¿Cómo nos puede ayudar los Estados Unidos? Nos puede ayudar de la misma manera que la Organización de Estados Americanos, que en realidad en temas electorales, la Organización de Estados Americanos es el brazo operativo de los deseos y de los designios y de las decisiones que asume el gobierno de los Estados Unidos. Esto es absolutamente inaceptable. Desde el punto de vista de la declaración misma, esto es absolutamente inaceptable para un Estado, para la soberanía del pueblo boliviano, para la autodeterminación de los pueblos, para el Estado nacional. Estas declaraciones tienen algún criterio que exprese la presidenta. Estas declaraciones tienen algún criterio de parte de la canciller, que hoy día estaba ante un foro de naciones de la Unión Europea denunciando corrupción y denunciando una serie de hechos. ¿Esto no le preocupa? Que además sea otro ministerio el que realice esas funciones y que la canciller esté reducida a un evento de desprestigio del país. Esto equivale casi a una familia donde el padre se pone en la plaza principal de la ciudad a gritar sus problemas domésticos. ¿La presidenta tiene algún criterio sobre esto que afecta la dignidad y la soberanía de los bolivianos? Decir que los Estados Unidos nos pueden ayudar a nosotros bastante, pero no puedo hablar más porque son cuestiones de seguridad de Estado. Si acá hacemos una pregunta, el ministro que está allá quiere elecciones, garantiza elecciones o trabaja para que no hayan elecciones. No hemos tenido en el país desde el 10 de octubre del año 82 un ministro que le cause tanto daño a la institucionalidad democrática, a la soberanía del Estado Nacional y al pueblo boliviano en su conjunto, y que profundice de manera crítica y responsable estos factores de conflictología que están instalados en el país, que debíamos, y esta es la obligación que tiene un funcionario de Estado, que debíamos trabajar para desactivarlos, para complementar socialmente en tolerancia e igualdad a los bolivianos y no profundizar esto. Esta irresponsabilidad la acepta la presidenta. Si acepta esto, la presidenta ya debe tener también muy claro, absolutamente claro, de por qué no ha podido sostener su candidatura. Lo debe tener absolutamente claro. Se quiere convulsionar el país con estas denuncias de que no van a aceptar los resultados porque van a ganar o porque van a perder y después van a querer decir que hubo fraude. El fraude fue un relato. Y este ministro lo sabe. Saben que fue un relato. Fue una narrativa construida de un episodio en varias
escenas para poder generar la ruptura institucional en el país. Volvemos. Este ministro quiere convulsionar el país, quiere militarizar el país, tiene ánimo de que Bolivia viva en función de lo que dice su constitución, una constitución que dice que elegimos a nuestras autoridades por la vía democrática y en función de la voluntad del pueblo. ¿Esto quiere? ¿Esto quiere este ministro? Hay que tener la mirada muy bien puesta sobre esto, que no debería ser aceptable que las Fuerzas Armadas sean quienes transportan el material electoral. Esto no debería ser aceptable y los partidos políticos y la ciudadanía lo debería señalar. Y tampoco aceptable esto de venir y decir que el gobierno de los Estados Unidos nos puede ayudar. No nos puede ayudar en nada. No nos puede ayudar en nada. Podemos hablar de complementariedades económicas, de posibilidades económicas, posiblemente. Pero ayudas, creo que la historia no acredita esto. La historia acredita todo lo contrario, y menos en momentos electorales. Que resuelva los Estados Unidos su problema electoral en noviembre, que nosotros ya veremos cómo hacemos con el nuestro. Pero es inaceptable. Y es más inaceptable que la presidenta no se pronuncie, y profundamente inaceptable que la canciller no lo haga. Y también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que debería manifestarse y decirlo de forma clara y contundente, que esto está dañando a la dignidad de los bolivianos. Quiero decirles, con esto vamos a concluir. El nuevo TREP ahora se va a llamar DIREPRE. Entonces acá hay algunas consideraciones que necesitamos saber. Hay algunas consideraciones. Nos dicen que la primera información estará lista alrededor de las 18:30 del día 18 de octubre. Pues bien, acá tenemos que saber con qué porcentaje va a estar lista. ¿Con el 80? ¿Con el 85? ¿Con el 100? ¿Con qué porcentaje va a estar lista la información para esa primera conferencia? Para que no ocurra lo del año pasado. ¿Con qué conteos, además? Porque el año pasado, en el TREP se estableció algo que se llama un plan de contingencia, que fue información que la Organización de Estados Americanos ocultó deliberadamente. Ocultó deliberadamente. De nuevo, ocultó deliberadamente. Ese plan de contingencia se efectuó cuando el conteo de votos que tenía el TREP, lo que ahora va a ser DIREPRE, estaba en el 60%. Y como el compromiso era ofrecerle al país una primera conferencia de prensa con el 80%, se aplicó este plan de contingencia, que la Organización de Estados Americanos ocultó deliberadamente esta información. Ese plan de contingencia sumó 20, fue la sumatoria de aproximadamente un 20% que venía en el departamento de Santa Cruz, que favorecía al señor Mesa. Y que estaba bien que existe este cargado de datos. Pero había que decirlo. Había que decir que, sobre todo en el informe de la OEA, para no ser absolutamente desleales, había que decir que esto que esto respondió a un plan de contingencia que respondía también a su vez era la votación de un sector, que este sector favorecía, como fue el caso de Santa Cruz, a un determinado candidato, y que esto podía modificar circunstancialmente la tendencia, y pasó del 10-11% que había de diferencia al 6-7% cuando conocimos estos resultados. Y después la mala decisión de la gente del Tribunal Supremo Electoral el año pasado de cortar esta provisión de información. Pero esto había que decirlo, pero no se dijo para construir toda esta narrativa de la cual algunos señores se prestaron y hoy son candidatos a querer gobernar. Pero en todo caso, hoy en día esta es la regla de la democracia y adelante. Pero queremos saber, ese DIREPRE, que va a ser, que es el nuevo nombre del TREP, ¿con qué conteos? ¿Van a tomar aleatoriamente? ¿Van a tomar por regiones?
lo necesitamos saber. Lo necesitamos saber. Como bolivianos lo necesitamos saber. Y va a ser con el 80% o lo puede hacer en una conferencia de prensa que no sea a las 6 de la tarde y sea a las 10 de la noche con el 95, el 97, el 99%. ¿Cuáles van a ser las seguridades que nos va a dar el Tribunal Supremo Electoral para que no se esté con un determinado conteo queriendo parar el proceso en un sistema informático que no es vinculante, parar el proceso para generar otra vez rarezas, desconfianzas, movilizaciones, convulsiones, descontentos y que salgan las fuerzas del orden a querer poner control sobre esto? ¿Con qué conteo van a realizar la información del DIREPRE? ¿Y los votos rurales los van a incorporar o los van a dejar para algún otro momento en la información del TREP o del DIREPRE? Esto nos lo tiene que aclarar el Tribunal Supremo Electoral. Y se lo tenemos que pedir como ciudadanos. Estamos en la absoluta obligación de hacerlo. En la absoluta obligación de hacerlo. Es nuestra institucionalidad, son las autoridades que nosotros querramos elegir, gane quien gane. Gane quien gane. Pero tenemos que tener transparencia, porque lo contrario está en esa lógica de buscar nuevamente hablar de una tendencia de desordenar todo, de provocar caos, quema de las instalaciones, etcétera, de que se pierda documentación, actas de escrutinio. Y en el caos siempre es muy fácil hablar de fraude, hablar de desestabilización del proceso, pero no probar. No probar. En el caos es el momento ideal para que no se pueda probar lo que ocurrió. Y sobre este DIREPRE, que es el TREP, ¿cómo se llama la empresa que va a auditar de forma permanente durante todo el proceso al DIREPRE? ¿Podemos conocer este dato? Porque no se conoce hasta ahora. ¿Hay empresa que va a auditar? Es la pregunta trasladada al Tribunal Supremo Electoral, a su presidente. ¿Se puede conocer esta información? No es se puede conocer. En todo caso, la pregunta es, ¿tiene usted la gentileza de darnos a conocer esta información? De forma respetuosa, se lo pedimos. Que lo pueda hacer, porque el país lo requiere. Y lo último, esto sí es lo último, y con esto concluimos. Siempre tratando de que sean más breves estos diálogos y terminan siendo enormemente largos. Está viniendo el señor Manuel González. El señor Manuel González viene al país como jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos. Entonces la pregunta acá es, ¿y alguna vez vino el señor González al país también como jefe de misión para algún evento electoral? Sí, el año pasado, el 2019. Es el señor que dio la conferencia de prensa la noche del 20 de octubre. Y es la cara visible del inicio de la ruptura institucional en el país y del caos que nos ha conducido a estos 10 meses en Bolivia. Entonces la pregunta es, al Tribunal Supremo Electoral, la llegada del jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, con 30 expertos, otra vez 30 expertos. Cada vez que tienen que hacer algo mandan 30 expertos, no 29 ni 31, 30 expertos. Expertos en organización electoral y en tecnología, Vamos a retirar la ironía. Estos señores, este señor, Manuel González, es bienvenido en el país, es bienvenido por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral hace consideraciones de lo que significa el sensible momento político, social, de una tranquilidad momentánea que tiene el país. ¿Lo comprende el señor Romero? ¿O le es indiferente?
y cree que la llegada de este señor Manuel González no va a afectar las susceptibilidades en el país. Es inaceptable para Bolivia que el señor González encabece una misión de observadores sobre la cual difícilmente se puede tener confianza, certidumbre respecto a su imparcialidad, de la idoneidad con la que trabaja. Esto más o menos como que exige que el país tenga que definir observadores locales para observar a los observadores de la OEA. Algo así. Necesitamos observar a esta misión que viene al país. Pero la Unión Europea, que también jugó un papel importante en todo el proceso de conversaciones para tratar de encontrar algunos puntos de consenso y de pacificación en el país sobre los hechos de noviembre, ha decidido llamativamente, ha decidido enviar también una misión de 5 o 6 personas. La misión de la OEA viene con 30 personas. Vamos a quedar a expensas de una conferencia de prensa con un sistema DIREPRE sobre el cual, que es el TREP, sobre el cual no tenemos mayor información, no sabemos quién lo va a auditar, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos cómo va a ser el cargado de actas, etc. Y si tenemos la información, se lo vamos a agradecer al presidente del Tribunal Supremo Electoral y el país se lo va a agradecer por darle transparencia al proceso, pero hoy día se lo estamos pidiendo. Esto expresa una profunda preocupación en lo que significa la misión de observadores en Bolivia. Una profunda preocupación. Y hay que tener como ciudadanía la vista puesta en esto también y la posibilidad de solicitar algunas explicaciones puntuales, que lo tienen que hacer quienes están comprometidos con el proceso electoral. Esto es verdaderamente preocupante. El proceso electoral tiene elementos que no están generando certidumbre en lo que significa a la libertad que puede tener esta sociedad para ir y elegir en confianza, sin miedo, sin intimidación. Un ministro que dice que los Estados Unidos nos va a ayudar mucho en estos temas electorales. Una misión de observadores internacionales profundamente comprometida con la ruptura institucional del país, como lo estuvo también los poderes de este país, que ahora dice el ministro que nos van a ayudar. Y un conjunto de bolivianos que por el exterior no pueden ejercer su derecho político y su deber cívico. Y un sistema informático para generar inmediatamente la primera información con los antecedentes del pasado año, sobre la cual no tenemos las referencias o la transparencia y la información necesaria. O sea, son varios elementos que preocupan de manera fundamental y que no debería transcurrir mucho tiempo estos días que vienen, empezando la semana próxima, para tener conocimiento claro sobre esto. Estas son algunas consideraciones de una preocupación extrema. Extrema. Lo del DIREPRE, TREP, es una enorme preocupación. Tenemos que saber cómo va a reportar información. Y lo de la Organización de Estados Americanos, más lo que hace el ministro en los Estados Unidos en este momento, es de una enorme preocupación. Cierro con esto. No se le va a ocurrir a nadie en el gobierno querer enrarecer el ambiente electoral en Bolivia. No se le va a ocurrir a nadie en el gobierno intentar alguna maniobra que en su alocada cabeza pueda hacerle creer y pensar que es el más vivo de toda la región
de esta enorme patria latinoamericana para creer que acá en Bolivia nos van a distorsionar un proceso electoral y nos van a hacer perder el momento del reencuentro con la democracia, con la institucionalidad y con nuestra Constitución. No se le va a ocurrir. No se le va a ocurrir a alguien hacer una barbaridad de aquellas. Porque de esos escenarios se sale siempre muy mal. Se sale siempre muy mal. Piensen por qué tuvieron que bajar la candidatura. No se pongan a hacer favores a una potencia extranjera, porque eso es indigno. Pero además piense ese ministro que cuando hizo un viaje ya el país andaba imaginando que estaba huyendo. Terminen su gestión con dignidad para que con dignidad, con alguna dignidad, este país los recuerde en la etapa final de la transición. No se les vaya a ocurrir hacer una locura como en algún momento, perdiendo el norte de toda racionalidad, García Mesa, los dictadores de aquella época, creyeron que podían ser invencibles. No se les vaya a ocurrir hacer una locura que saque de la paz y de la tranquilidad a este pueblo. Terminen su gestión con la mayor dignidad que puedan acumular en este pequeño espacio de tiempo que les queda. No vayan a hacer una locura que le haga perder la paciencia a este pueblo. Déjenlo que viva en institucionalidad, déjenlo que viva en democracia, déjenlo que impere, que traiga de nuevo de la mano de lo que elijan la constitución política del Estado. No vayan a hacer una locura que le haga perder la paciencia a los bolivianos. Les quedo enormemente agradecidos. Muchas actividades, por supuesto, han hecho que hoy día empecemos aceleradamente esta conversación, pero de nuevo, como siempre, ustedes siempre acompañando lo que uno puede decir y acompañando estas reflexiones. Cuidemos nuestro proceso electoral. Día a día, minuto a minuto, cuidemos nuestro proceso electoral. Somos un país que necesita vivir en paz. Somos un país que necesitamos reencontrarnos con la democracia. Somos un país que necesitamos guiarnos por la Constitución Política del Estado. Somos un país enormemente decente como para que algunos quieran venir a enrarecernos las cosas. Somos un país que puede haber cometido muchísimos errores, pero también somos un país que hoy día tenemos la posibilidad de enmendar esto, de encontrarnos que somos todos bolivianos y de poder caminar con una perspectiva hacia adelante. Les agradezco profundamente y hasta el siguiente encuentro con otro vivo. Cuídense todos mucho. Hasta pronto.